Recordemos que el gozo espiritual es una confianza profunda en la vida del creyente, una confianza profunda, firme, inamovible, de que independientemente de la circunstancia que usted y yo enfrentemos, Dios, Cristo, está ocupando esas circunstancias, esas pruebas, eso que estamos enfrentando, para traerse gloria a sí mismo y también para perfeccionarnos, Así que es maravilloso el gozo. Por doloroso, frustrante o difícil que sea lo que estemos enfrentando, Dios se trae gloria a sí mismo y lo está empleando para nuestro bien, para hacernos semejantes a Cristo. Cristo nos buscó y nos rescató para ser semejantes a Él. Y Él ocupa las pruebas, las dificultades, los dolores, para que nosotros seamos semejantes a Él. Insisto, lo que vamos a meditar inicialmente es sobre la teología del gozo, esto es, ¿qué dice Dios? No de una manera exhaustiva, pero ¿qué dice Dios acerca del gozo bíblico a través de 6 aspectos? Y vamos a ver algunos textos que nos van a apuntalar estos aspectos del gozo. Y en primer lugar, el gozo bíblico, iniciamos diciendo que el gozo bíblico es un don de Dios. El gozo bíblico es un don de Dios. Esto es, Dios lo concede, Dios lo otorga a sus hijos. La palabra de Dios dice en el Salmo número 4, versículos 7 al 8, 7 y 8, Salmo 4, versículos 7 y 8, y aquí es David el que está, el salmista es David, y vea lo que dice aquí: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano en su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y si nosotros escarbáramos más sobre lo que dice aquí en el estudio de las palabras, veríamos que se refiere a su protección y a su provisión. Y David está hablando de ese gozo que solamente Dios le concede. Y es un gozo superior al gozo que se experimenta en el tiempo de las cosechas, cuando se recaba el fruto del trabajo. Y de una manera poética, aquí David está diciendo: el gozo que tú me das es superior a cualquier tipo de alegría o contentamiento. Y solamente tú lo puedes dar. En ti hay protección, en ti hay provisión. Vea lo que dice ahora el Salmo 16. Más adelante, el Salmo 16, versículo 11. Otro salmo de David, y dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Así que el gozo es un don de Dios. Dios lo concede. Digamos que el gozo de Dios es excluyente. Cualquier otra fuente de gozo es falsa, no confiable, es limitada, sea lo que sea. Llámese éxito en los negocios, llámese éxito profesional, llámese el tener muchas relaciones, llámese el tener nuestra confianza o nuestro gozo en las personas, en las pertenencias, la salud, la fortaleza, las posesiones, las relaciones se van a acabar. Y si en ello alguien encuentra el gozo, cuando todo esto termine, entonces su gozo terminará. Desde hace muchos años existen unos programas en medio de las empresas para ayudar a las personas que han trabajado por 40, 50 años en un lugar, y es a través de un programa que le llaman terapia ocupacional, porque existen personas que han encontrado en el trabajo su mayor placer, su gozo, de tal manera que cuando termina esa actividad que están realizando, su vida se viene abajo. Entonces, en esa terapia ocupacional que les dan en las empresas, insisto, es para que ellos busquen cómo van a invertir ahora el tiempo que tienen libre.
Incluso, aunque esto parezca raro, hay personas que han estado mucho tiempo trabajando y aunque ya cumplieron el tiempo para jubilarse, no desean jubilarse, no inician los trámites, no hacen nada. ¿Por qué? Porque su gozo está en el trabajo. Pero todo eso va a acabar. El gozo bíblico, el gozo espiritual es un don de Dios. Es un don de Dios que solamente Él puede dar. Existe, en segundo lugar, hablando del gozo, la teología del gozo, en segundo lugar, Dios concede el gozo a quienes creen el Evangelio. Dios concede el gozo a quienes creen el Evangelio. En Lucas 2, capítulo 2, versículos 10 al 11, vemos que al anunciar el nacimiento de Cristo a los pastores, el ángel les dijo lo siguiente: no temáis. Lucas 2, versículos 10 al 11, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces el gozo es sobrenatural. Lo experimentan aquellos que reciben y reconocen a Cristo como Señor y como Salvador. Veo mi vida en el pasado, amados hermanos, y ahora que soy creyente veo cómo en realidad lo que yo era un esclavo de las emociones y esclavo de mis pensamientos. Cuando las cosas me iban bien, entonces estaba contento, pero cuando las cosas no iban tan bien o como yo esperaba o creía, las cosas, mi ánimo venía hacia abajo. Venía tristeza, frustración, queja, y eso no es el gozo. Eso no es el gozo. El gozo bíblico es profundo, es permanente, y solamente Dios lo concede a aquellos que creen en el Evangelio. Y cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, allí en Filipenses vemos cómo él dice que renuncia a sus méritos humanos y los considera como basura. Y ahí la ilustración es Pablo abrazando un bote de basura firmemente en su autojusticia, y cuando él se da cuenta, cuando Cristo lo rescata y cuando Cristo le abre los ojos y ve que lo que está abrazando es basura, entonces él lo suelta y teniendo las manos libres, ahora puede goza de la salvación y ahora puede experimentar el gozo y animar a otros creyentes a que experimenten el gozo. En tercer lugar, sobre la teología del gozo, ¿qué dice Dios en su palabra acerca del gozo? En tercer lugar, el Espíritu Santo de Dios es quien concede el gozo. El Espíritu Santo de Dios es quien produce el gozo en la vida del creyente. La palabra de Dios dice, a través de un creyente gozoso, como fue el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 14, versículo 17, lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para ver cómo opera el gozo en la vida de un creyente, de acuerdo a lo que estamos diciendo, acompáñeme por un momento a un pasaje clave acerca del gozo bíblico y cómo es que lo experimentamos. Acompáñeme, por favor, a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. El versículo 16 nos habla de dos maneras de vivir la vida. Vea, en primer lugar, dice aquí, Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Esa es una manera de vivir. Andad en el Espíritu. Y la otra, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es otra manera de vivir. Y luego el texto continúa y habla acerca de una lista de pecados, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Esta es una manera de vivir en la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esta lista de una vida en la carne no es exhaustiva, es solamente parte. Y dice ahí cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, en contraste con lo que se ha dicho anteriormente, una vida satisfaciendo los deseos de la carne, cómo se vive, cómo es una vida que anda en el Espíritu. Más, el fruto del Espíritu, vea usted, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, emplea la palabra de Dios concretamente. ¿Qué ocupa Dios para producir e infundir el gozo sobrenatural en la vida del creyente? El Espíritu Santo ocupa lo que Dios ha dicho de sí mismo y lo que Dios ha prometido. Eso es lo que el Espíritu Santo ocupa para que nosotros podamos experimentar el gozo como creyentes. Un conocimiento amplio y profundo de Dios, de Cristo, para producir el gozo en nosotros. Los salmos es una prueba de ellos. En los salmos nosotros vemos el carácter de Dios una y otra vez y vemos cómo el salmista está enfrentando un momento de su vida terrible, doloroso, frustrante, pero siempre al ver el carácter de Dios, eso es lo que le infunde aliento y gozo en su vida, de tal manera que puede enfrentar lo que está enfrentando. Y amados hermanos, cuando nosotros enfrentamos el gozo, y cuando nosotros estamos enfrentando dificultades, luchas, pruebas, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que Dios hace? Y sabe lo que debemos hacer, es ir a su bendita palabra, porque va a haber momentos en los cuales no podemos mantenernos de pie. No hay nada que nos mantenga de pie, solamente su bendita palabra nos sostiene y nos permite vivir ese día, con lo que Él nos dijo, con lo que Él nos muestra, con el carácter que nosotros vemos en su palabra, el carácter de Dios, el carácter de Cristo y lo que Él ha prometido para mí. Eso es lo que me permite pararme, ponerme de pie en ese día y enfrentar ese día. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ocupa su palabra y nos infunde ese gozo inamovible, de tal manera que podemos enfrentar prácticamente lo que sea. En cuarto lugar, el gozo se experimenta plenamente si los creyentes reciben y obedecen la palabra de Dios. El gozo se experimenta plenamente si los creyentes reciben y obedecen la palabra de Dios. Podríamos decirlo también de esta manera: el gozo espiritual en el creyente puede verse interrumpido temporalmente. Eso es posible. Puede verse interrumpido cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Y para mostrar este principio acerca del gozo, o este aspecto del gozo, acompáñenme por un momento al Salmo 51. Aquí es donde vemos a un creyente, en este caso es David. David ilustra este aspecto del gozo, cómo el gozo puede verse interrumpido y cómo el gozo lo experimentamos cuando recibimos y obedecemos la palabra de Dios. Vea lo que dice el Salmo 51. Y no puedo dejar de ver este salmo bajo la óptica de un hombre que está experimentando el gozo, en el sentido de que está viendo el carácter de Dios, está viendo cómo es Dios y cómo
cómo en función de lo que es Dios, Él puede experimentar el gozo. Y doy lectura a los versículos 1 al 12 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ve aquí a un creyente que estaba experimentando el gozo interrumpido, y lo que hace es ir al Señor, ir a su Señor, que es santo, perfecto y justo, clamar por misericordia y entonces volver a experimentar el gozo en su vida. Entonces, en cuarto lugar, el gozo se experimenta plenamente si los creyentes reciben y obedecen la palabra de Dios. En quinto lugar, el gozo del creyente se profundiza mediante las pruebas. El gozo del creyente se profundiza mediante las pruebas. El apóstol Pedro, en este caso el apóstol Pedro, escribió a creyentes que estaban siendo perseguidos. Y acompáñenme por ahí un momento a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8. Y nuevamente, ¿por qué Pedro puede alentar a estos creyentes? Porque él era un creyente gozoso. Su gozo lo experimentaba en un conocimiento amplio y profundo de Dios, y vea cómo lo refiere aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Me impresiona cómo este texto que acabamos de leer es escrito por el Pedro, no aquel Pedro del capítulo 21 de Juan, que necesitaba ser alentado, animado, restaurado. No, aquí en Primera de Pedro
el Pedro que el Espíritu Santo ocupó para escribir estas palabras es la de un creyente que había pasado por prueba. Había pasado por prueba y él había, en medio de las pruebas, él había experimentado el gozo. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros estamos enfrentando una prueba en la vida? Lo que pasa es de que nosotros somos exprimidos, y cuando somos exprimidos identificamos en nuestro corazón algún rasgo, algún aspecto que nosotros creíamos que ya había sido resuelto o que ya había sido minimizado en nuestra vida, pero cuando somos exprimidos en medio de la prueba, vemos esos rasgos. Todavía hay algo en mi vida que tiene que ser perfeccionado. Y entonces cuando vemos esos rasgos en mi corazón, en mi vida, voy a mi Salvador y le digo: Señor, cuánta misericordia has tenido de mí. Ahora me estás mostrando que había algo en mi corazón que todavía tenía que ser exprimido y pulido por ti. Gracias, Señor. Gracias por esta prueba. Y Señor, si esto te va a traer más gloria, síguelo haciendo en mi vida, porque esto te va a traer más gloria. Y cuando esto termine, yo voy a ser más semejante a tu Hijo Jesucristo. El gozo del creyente se profundiza mediante las pruebas. En sexto lugar, el gozo de los creyentes se consuma al poner su esperanza en la gloria celestial. El gozo de los creyentes se consuma al poner su esperanza en la gloria celestial. Vea cómo lo expresa nuevamente Pedro, ahí mismo en el capítulo 4, versículos 12 al 13. Una página adelante. Nuevamente, Pedro, ya habiendo sido probado, ahora puede animar, alentar, ayudar a sus hermanos. Y dice el versículo 12, 4:12, amados, no os sorprendáis. Una pausa aquí. No nos sorprendamos. No nos sorprendamos de los cambios en nuestra vida. No nos sorprendamos de las luchas, de las dificultades, del dolor, del sufrimiento. Que no nos sorprenda. Amados hermanos, que no nos sorprenda si viene un cambio repentino en nuestra vida. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué manera de decirlo, con gran alegría. Y está hablando del gozo, pero es una manera de magnificar lo que nosotros vamos a experimentar en el futuro. En el primer siglo, los atletas que lograban una victoria en los deportes en Grecia, ¿sabe qué es lo que recibía un atleta en ese tiempo? Lo que recibía era una corona de laurel. También recibía un premio económico, eso es lo que le daban. La manutención de ese deportista corría a cargo del Estado. Y finalmente lo que le daban a un atleta que lograba la victoria era un banco en el estadio, un lugar de privilegio ahí, un palco en el cual pudiera estar ahí permanentemente observando los juegos. Eso es lo que recibía un atleta que lograba ganar. Pero amados hermanos, el premio que nosotros vamos a recibir en el futuro no se compara con esto, no es nada. Esto no es nada. Lo que nosotros vamos a recibir en el futuro por manos de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, es un galardón. Y eso es lo que nos está diciendo Pedro aquí. Que cuando nosotros estemos en la gloria, vamos a recibir no una corona de laurel, un premio económico, la manutención, no, vamos a recibir un galardón de nuestro Señor, de nuestro glorioso Salvador, de sus manos. Eso es lo que nosotros vamos a recibir. Y eso es lo que nos ayuda a que nosotros podamos ver el gozo. El futuro nos ayuda a vivir el presente. Lo que nosotros vamos a recibir en el futuro es lo que nos alienta el día de hoy de parte de nuestro Salvador. Y lo vamos a recibir, como dice aquí,
con el gozo con gran alegría. Es una manera inimaginable. Lo que hemos experimentado ahorita en ese momento va a ser incomparable, porque lo vamos a recibir en la presencia de nuestro Señor, de sus propias manos. Ahora permítame orar, por favor, al Señor, tener un tiempo de oración juntos. Nuestro amado Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque tu bendita palabra nos muestra lo que tú has dicho acerca del gozo, cómo realmente el gozo es posible experimentarlo, cómo, Señor, lo extraño sería que un creyente, que un hijo tuyo no experimente el gozo. Gracias, Señor, porque a través de tu bendita palabra vemos que es el gozo confiable, seguro, firme, profundo, solamente lo concedes tú. Y Padre, nosotros hemos creído en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y ahora, Señor, tú nos permites experimentar el gozo. Padre, oro por si hay alguna persona en este momento que no está experimentando el gozo en su vida, sea porque no ha recibido, no ha reconocido a Jesucristo como el Salvador de su vida, no ha reconocido la miseria en la cual se encuentra y no ha venido a Cristo para que lo rescate de esa vida miserable. Te ruego, Padre, que tengas misericordia de tal persona para que pueda experimentar el gozo, el perdón, la gracia que solamente tú concedes. Y Padre, si hubiera alguien que está experimentando el gozo interrumpido en su vida, te ruego, Padre, que conforme a tu misericordia, tú eres un Dios de misericordia, que concedes una nueva oportunidad. Te ruego, Padre, que en lo íntimo Él pueda venir ante el trono de la gracia, exponer tu corazón como nosotros lo hacemos frecuentemente, porque cuando estamos frente a ti, que eres santo, Señor, nuestro corazón es totalmente expuesto ante ti. No hay absolutamente nada que podamos ocultarte en nuestra vida. Padre, nos gozamos en ese momento y nos gozamos porque a través de tu conocimiento pleno es el que nos motiva a buscarte a ti y a exponer nuestros pecados y a gozar de tu perdón. Concede, Padre, que si alguien está viendo el gozo interrumpido en su vida, tú le concedas que venga a ti, vea cómo eres tú, cómo concedes tú perdón y una nueva oportunidad y un nuevo comienzo, amado Padre. Padre, también recordamos ahora, Señor, hace aproximadamente un año y días, nosotros estábamos experimentando el dolor de la partida de una amada hermana. Y Señor, tú nos mostraste cómo nuestras vidas están en tus manos, cómo tú concedes la vida, tú la preservas. Y aunque fue muy doloroso en ese momento, amado Padre, nosotros pudimos experimentar de una manera más profunda, Señor, tu amor, tu ternura, tu cuidado. Y ahora, Señor, cuando vemos la tierna vida de Elena entre nosotros y vemos cómo has cuidado de ella, vemos, Señor, cómo tú eres generoso, eres tierno en cuidarnos. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú tratas de una manera personal con cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque vemos cómo tú estás perfeccionando la vida de tu amada, de los miembros de tu amada iglesia. Padre, te agradecemos, Señor, por cómo has provisto durante este año, Padre, lo que era imposible para nosotros, que era reemplazar este techo y estar en un lugar seguro donde podamos estudiar con comodidad, con tranquilidad tu palabra. Señor, tú lo concediste. Tú concediste que pudiéramos ver esta provisión abundante para tu amada iglesia. Gracias, Señor. También en ello nos gozamos, porque tú nos cuidas y provees para nuestras necesidades. Padre, te agradecemos, Señor, por el que hayas concedido y levantado en medio de tu amada iglesia un anciano más, como es nuestro pastor Álvaro. Gracias, Señor, porque vemos la sabiduría que tú le estás
le has infundido y le sigues infundiendo en su corazón, y cómo a través de la experiencia en la vida lo aplica, Señor, a tu bendita palabra y nos alienta, nos anima, nos confronta, Señor. Padre, gracias por el cuidado que tú has tenido de José Carlos, de Raquel y de sus hijitos que están allí en Los Ángeles. Padre, la vida en otro lugar es muy cara y tú has provisto para sus necesidades durante todo este tiempo. Te bendecimos, Señor, nos gozamos porque tú has cuidado de él y tú has provisto a través de tu iglesia lo necesario para que pueda tener sustento durante este tiempo. Padre, te damos gracias por la sabiduría de nuestro pastor Gabriel en su liderazgo, en las decisiones que vemos constantemente. Solamente vemos cómo él depende de ti, Señor, y vemos tu sabiduría a través de esas decisiones una y otra vez. Te rogamos, Señor, que tú le sigas concediendo esa sabiduría, esa fortaleza para guiar a tu pueblo, Señor. Te agradecemos, Señor, la forma en la cual tú has también confirmado y afirmado a nuestro pastor Luis. Gracias, Señor, porque estamos en otro tiempo y hemos visto su crecimiento, hemos visto su entrega, hemos visto su compromiso y amor por Cristo, su preocupación, Señor, por no caer en algún desvío, sino volver a tu palabra en todo momento. Te rogamos que bendigas a los ancianos de tu amada iglesia, que les sigas proveyendo para sus necesidades con abundancia. Te agradecemos, Señor, porque tú has ocupado a tu amada iglesia durante este tiempo a través del seminario bíblico Palabra de Gracia como un semillero, Padre, para liderazgo calificado en otras iglesias. Padre, es algo que nosotros no nos imaginamos, pero este tiempo que ellos han estado aquí capacitándose es un tiempo rico y que esperamos, Señor, que tú ocupes esas vidas para bendecir a otras congregaciones. Padre, te agradecemos por que otro año más nosotros experimentamos cómo tú has usado a tu amada iglesia para alentar, guiar a nuestros hermanos en Nativita, Señor. Padre, cuando todo eso empezó, nuestros pensamientos, pues no nos imaginábamos, Señor, el que nuestra iglesia pudiera pastorear o guiar otra iglesia, pero tú, Señor, en tu misericordia y con tu poder, tú lo has concedido, que tu amada iglesia sea de bendición para otros creyentes a varios kilómetros de aquí. Padre, gracias por ese privilegio. Es un privilegio, Señor, que tú ocupes a tu iglesia para bendecir a otros. Padre, te agradecemos y nos gozamos, Señor, en cómo tú has agregado a otros creyentes a tu amada iglesia. Aquellos a quienes han de ser salvos, tú los has traído, Señor. Hemos visto cómo se han sumado de una manera progresiva mayores miembros a tu iglesia, y sabemos, Señor, que eres tú, Señor. Tú eres el que guía los pasos, tú guías nuestros pasos. Nosotros creemos que llegamos aquí, pero la verdad es de que tú guiaste nuestros pasos para estar aquí y encontrarte a ti, amado Padre. Gracias, Señor. Te rogamos que bendigas a esos nuevos creyentes, que ellos puedan crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo y gozarse, Señor, gozarse también. Te agradecemos, Señor. No solamente has concedido crecimiento numérico a tu iglesia, sino que también has concedido nuevos nacimientos de pequeños aquí en tu iglesia cristiana Nesa. Te rogamos, Padre, que tú sigas preservando sus vidas, y a los que somos padres y miembros de la iglesia, ayúdanos, Señor, ayúdalos a guiarlos a Cristo. Que nuestra vida, Señor, que nuestra vida comprometida con tu reino sea una semilla, Señor, que ellos tengan en su corazón, para que cuando tú lo consideres, Señor, si a ti te place, tú los rescates, Señor, tengas misericordia de ellos. Te rogamos, Padre, que tú quieras salvar a los bebés y a los niños de Iglesia Cristiana Nesa. Te lo rogamos, Padre. Te agradecemos, Señor, como tú estás perfeccionando
a los santos en medio de tu iglesia. Padre, hay cosas que, pues como meditábamos hace un momento, pareciera que es sorpresivo, pero no, Señor. Tú ocupas las circunstancias para traerte gloria y para perfeccionarnos, hacernos semejantes a tu Hijo Jesucristo. Padre, te rogamos que lo sigas haciendo, y una vez perfeccionados, animados, Señor, nos des un nuevo aliento, un ánimo renovado, un denuedo renovado, Padre, para salir y hablar de la esperanza que hay en ti y el gozo, Señor, que tú prometes a los tuyos. Te lo agradecemos, Señor, y rogamos en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo exaltado.